Muy buenos días, naciones de la tierra. Perfecto. Buenos días para Graciela desde Neiva, Camila desde Neiva, el equipo poderoso activándose desde Neiva, Ocaneda desde Paraguay, Carmen desde Ecuador, Hidra desde Ecuador también. Vamos a ir a la página 259. Continuamos con nuestra lectura de este libro. Tomemos nota, pongámonos al día con cómo convertirse en un D exitoso. Muy bien, vamos a avanzar, tomemos nota y participemos al final. Voy a darle, espera, yo le voy a dar con anfitriona. Raymond, buenos días. Ya lo ando con ganas de pelear. Hola Alex, muy buenos días. ¿Cómo Bien, estás? bien, gracias. Ah, pero tú estás fuera de casa. ¿A quién le doy Ah, Sandrita, le voy a darte con anfitrión. ¿Está bien? Para que me ayudes con los micrófonos, por favor. La conquista es floresta. Yo ni Bien, siquiera ciudad de pedido. Hola, ¿cómo estás? ¿Te voy a quitar el frío? bien, Muy buenos días para todos. Listo, Alexander. muchas gracias. ¿Cómo convertirse en un D e I exitoso? Ya puedes irte. Espera. ¿No? Sí. 250, ¿qué me dijo? Mm, siempre. La página es 254, Alexander. Entonces estamos bien. Capítulo 10. Vaya pasito a pasito, suave, suavecito. Espera, Alex, es que íbamos a donde está lo de el tercer capítulo, era lo que íbamos a comenzar. La Dos- tercera parte, perdón, ahí. Mm, A mí me suena durísimo tu micrófono. Ahí. Recuerde, tercero, ahí, nunca. Baja la página, por favor. Y donde habías colocado la tercera parte, ahí, en esa tercera parte, ahí. Sí, ahí comencé. ¿Cómo convertirse? Ah, ok, perdón. Bueno, continuemos. Tercera parte. ¿Cómo convertirse en un D e I exitoso? O sea, en un dueño de negocio e inversionista exitoso. Mucha atención porque estamos hablando en términos de cuadrante derecho, el cuadrante que nos da la libertad y donde tomamos control de las circunstancias de tiempo y dinero, además de otros crecimientos personales. Capítulo 10. Vaya pasito a pasito. La mayoría de nosotros hemos escuchado el dicho, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Me gustaría modificar esa afirmación ligeramente. En vez de eso, yo diría, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un pequeño pasito. Hago énfasis en esto porque he visto a demasiadas personas tratar de dar un gran salto adelante, en vez de ir pasito a pasito. Todos hemos visto gente que tiene muy mala condición física y que repentinamente deciden perder 10 kilogramos y ponerse en forma. Comienzan con una dieta tremenda, van al gimnasio por 2 horas diarias y luego corren 10 kilómetros. Eso quizá dure una semana. Ellos pierden unos cuantos kilogramos y luego el dolor, el aburrimiento y el hambre comienzan a causar estragos en su voluntad y su determinación. A la tercera semana, sus viejos hábitos de comer demasiado, no hacer ejercicio y ver la televisión vuelven a apoderarse de ellos. En vez de dar un gran salto adelante, yo recomiendo dar un pequeño pasito hacia adelante. El éxito financiero de largo plazo no se mide por cuán grande es su zancada. El éxito financiero de largo plazo se mide en el número de pasos, en qué dirección se mueve usted y el número de años. En realidad, esa es la fórmula para el éxito o el fracaso en cualquier empresa. En lo que se refiere al dinero, he visto a muchas personas, incluyéndome, que tratan de hacer mucho con muy poco y luego fracasan y se queman. Es difícil dar un pequeño pasito hacia adelante cuando lo que necesita primero es una escalera para salir del hoyo financiero que usted mismo cavó. ¿Cómo se come usted un elefante? Esta sección del libro describe 7 pasos para guiarlo en su camino hacia el lado derecho del cuadrante. Con la guía de mi padre rico comencé a trabajar y actuar en función de esos 7 pasos.
desde los 9 años de edad. Continuaré siguiéndolos por lo que me queda de vida. Le advierto antes de que lea los 7 pasos porque para algunas personas la tarea puede parecer abrumadora y lo será si usted trata de hacerlo todo en una semana. Así que por favor, comience dando pequeños pasitos. Todos hemos escuchado el refrán, Roma no se construyó en un día. El dicho que yo utilizo siempre que me siento abrumado por todo lo que tengo que aprender es, ¿cómo se come usted a un elefante? La respuesta es mordida, mordida. Y esa es la manera en que le recomiendo que proceda si descubre que se siente incluso ligeramente abrumado por todo lo que usted podría tener que aprender con el fin de realizar el tránsito del lado de E de empleado y A de autoempleado al lado derecho de dueño de negocio e inversionista, DEI. Por favor, sea amable consigo mismo y considere que la transición es más que solo un aprendizaje mental. El proceso también implica un aprendizaje emocional. Después de que pueda usted dar pequeños pasitos durante 6 meses a un año, usted estará listo para el siguiente refrán que es, usted tiene que aprender a caminar antes de que pueda correr. En otras palabras, usted va de dar pequeños pasitos a caminar y de allí a correr. Ese es el camino que yo recomiendo. Si a usted no le gusta ese camino, entonces puede hacer lo que hace millones de personas que quieren volverse ricas de la manera más fácil y rápida, que consiste en comprar un boleto de lotería. ¿Quién sabe? Podría ser su día de suerte. Actuar es mejor que no actuar. Para mí, una de las razones principales por la que los E y los A, empleados y autoempleados, tienen dificultades para pasar del lado D al lado I, es porque tienen mucho temor a cometer errores. A menudo dicen, tengo miedo a fracasar. O bien dicen, necesito más información. O, ¿puede usted recomendarme otro libro? Su miedo y sus dudas sobre ellos mismos son primordialmente lo que les mantiene atrapados en su cuadrante. Por favor, tome su tiempo para leer los 7 pasos y completar los pasos de acción al final de cada paso. Y para la mayoría de las personas, eso es suficiente, como un pequeño pasito para moverse en dirección al lado de dueño de negocio e inversionista. Tan solo al realizar esos 7 pasos de acción, le abrirán nuevos mundos de posibilidad y de cambio. Entonces, solo manténgase dando pequeños pasitos. El lema de Nike, solo hazlo, lo dice mejor. Desafortunadamente, en nuestras escuelas también dice, no cometa errores. Millones de personas muy educadas que desean actuar están paralizadas por su medio emocional, por su miedo emocional a cometer errores. Una de las lecciones más importantes que he aprendido como maestro es que el verdadero aprendizaje requiere de un aprendizaje mental, emocional y físico. Esa es la razón por la que actuar es mejor que no actuar. Si usted actúa y comete un error, al menos habrá aprendido algo, ya sea mental, emocional o físicamente. Una persona que busca continuamente la respuesta correcta es frecuentemente afectada por la enfermedad conocida como la parálisis del análisis, que parece afectar a muchas personas educadas. En última instancia, la manera en que aprendemos es al cometer errores. Aprendemos a caminar y a andar en bicicleta cometiéndolos. Las personas que tienen miedo a actuar por miedo a cometer errores pueden ser inteligentes, pero tienen impedimentos físicos y emocionales. Un estudio realizado hace muchos años sobre los pobres y los ricos. Disculpan, otra vez. Existe un estudio realizado hace muchos años sobre los pobres y los ricos alrededor del mundo. El estudio quería averiguar cuánta gente que nació en la pobreza eventualmente se enriqueció. El estudio descubrió que esas personas, sin importar en qué país vivían,
poseían tres cualidades. Esas cualidades eran, uno, mantenían un plan y una visión a largo plazo. Dos, creían en retrasar la gratificación o recompensa. Tres, utilizaban el poder del interés compuesto a su favor. El estudio descubrió que esas personas pensaron y planificaron a largo plazo y sabían que en última instancia lograrían el éxito financiero al mantener un sueño o una visión. Esas personas estaban dispuestas a realizar sacrificios a corto plazo para obtener el éxito a largo plazo. La base de retrasar la gratificación. Albert Einstein estaba asombrado sobre la manera en que el dinero podría multiplicarse simplemente por el poder del interés compuesto. Él consideraba que el interés compuesto del dinero era uno de los inventos más sorprendentes del ser humano. El estudio consideró el concepto del interés compuesto en un nivel más allá del dinero. El estudio reforzó la idea de los pequeños pasitos, porque cada pasito en el aprendizaje se acumula a los anteriores con el transcurso de los años. Las personas que no han dado pasos en lo absoluto no tuvieron la ventaja de la acumulación ampliada del conocimiento y la experiencia. El estudio también descubrió qué causaba que la gente fuera de la riqueza a la pobreza. Existen muchas familias ricas que han perdido la mayor parte de su riqueza después de solo 3 generaciones. No es sorprendente que el estudio descubriera que esas personas poseían las siguientes 3 características. Tenían una visión de corto plazo. 2, tenían el deseo de la gratificación instantánea. 3, abusaban del poder del interés compuesto. Actualmente conozco gente que está frustrada conmigo porque desean que les diga cómo ganar más dinero hoy mismo. No les gusta la idea de pensar a largo plazo. Muchos buscan desesperadamente respuestas a corto plazo porque tienen problemas de dinero que deben ser resueltos hoy. Problemas de dinero como deuda de consumo y falta de inversiones causados por su incontrolable deseo de obtener gratificación instantánea. Tienen la idea del come, bebe y sé feliz mientras eres joven. Esto abusa del poder del interés compuesto que conduce a la deuda a largo plazo en vez de a la riqueza a largo plazo. Esas personas desean una respuesta inmediata y quieren que yo les diga qué hacer en vez de escuchar quiénes deben ser con el fin de hacer lo que necesitan para adquirir una gran riqueza. Desean respuestas a corto plazo a un problema de largo plazo. En otras palabras, demasiadas personas están atrapadas en la filosofía de la vida de vuélvete rico rápido. A esas personas les deseo suerte porque eso es lo que necesitarán. Un consejo caliente. La mayoría de nosotros ha escuchado que las personas que escriben sus metas son más exitosas que quienes no lo hacen. Existe un maestro llamado Raymond Aron de Ontario, Canadá, que tiene seminarios y cintas sobre temas como las ventas, la fijación de metas, la manera de duplicar su ingreso y cómo ser un mejor trabajador en una red. Aunque esos son temas que mucha gente enseña, yo recomiendo su trabajo porque tiene algunas opiniones fascinantes sobre esos temas importantes. Opiniones que pueden ayudarle a lograr más de lo que usted desea en el mundo de los negocios y la inversión. Sobre el tema de la fijación de metas, él recomienda algo que sigue en línea con la idea de dar pequeños pasitos en vez de dar grandes saltos hacia adelante. Recomienda tener grandes sueños y deseos de largo plazo. Sin embargo, en lo que se refiere a la fijación de metas, en vez de tratar de ser una persona de logros extraordinarios, recomienda ser una persona de logros modestos. En otras palabras, dar pequeños pasitos. Por ejemplo, si yo deseo tener un cuerpo bello, en vez de tratar de dar un gran salto hacia adelante, él me recomienda buscar logros modestos al hacer menos de lo que usted desea hacer. En vez de ir al gimnasio por 1 hora, comprométase a ir por 20 minutos. En otras palabras, fije una meta modesta y oblíguese a cumplir con ella. El resultado será que cada
será que en vez de estar abrumado, se sentirá aliviado. Al sentirse aliviado, me encuentro a mí mismo con la ilusión de ir al gimnasio o de cualquier otra cosa que necesito hacer o cambiar en mi vida. Lo extraño es que yo consigo lograr cosas hoy al tratar de obtener logros modestos en vez de matarme para obtener logros extraordinarios. En resumen, sueñe usted grandes y atrevidos sueños y luego obtenga logros modestos cada día. En otras palabras, pequeños pasitos en vez de grandes saltos sobre el precipicio. Fije metas que sea posible alcanzar y que al lograrlas proporcionen un refuerzo positivo para ayudarle a mantenerse en el camino hacia la gran meta. Un ejemplo de la manera en que obtengo logros modestos es que yo he fijado una meta por escrito de escuchar 2 cintas de audio a la semana. Puedo escuchar la misma cinta 2 o más veces si es buena, pero aún así cuenta en la relación con mi meta de 2 cintas a la semana. Mi esposa y yo también tenemos una meta escrita de acudir al menos a 2 seminarios al año sobre temas relacionados con los cuadrantes D e I. Vamos de vacaciones con personas que son expertos en temas que se encuentran en los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista. Nuevamente aprendemos mucho mientras jugamos, descansamos y salimos a cenar. Esas son formas de obtener logros modestos y sin embargo seguir avanzando hacia los grandes sueños. Agradezco a Raymond, a Aaron y a su cinta sobre fijación de metas por ayudarme a lograr más con mucho menos estrés. Ahora siga leyendo y recuerde enseñar en grande, pensar a largo plazo, obtener logros modestos de manera cotidiana y dar pequeños pasitos. Esa es la clave para el éxito de largo plazo y la clave para pasar del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero al lado derecho. Si desea ser rico, tiene que cambiar sus reglas. A menudo he citado las reglas han cambiado. Cuando la gente escucha esas palabras, asienten y dicen, sí, las reglas han cambiado, nada es igual ahora. Pero a continuación se marchan y hacen lo mismo que hacían antes. Los estados financieros de la era industrial. Cuando doy clases sobre el tema, poner en orden su vida financiera, comienzo con pedir a los estudiantes que llenen un estado financiero personal. A menudo se convierte en una experiencia que les cambia la vida. Los estados financieros son en gran medida como rayos X. Tanto los estados financieros como los rayos X le permiten ver cosas que no se advierten a simple vista. Después de que los asistentes a la clase han llenado sus estados financieros, es fácil ver quién tiene un cáncer financiero y quién es sano desde el punto de vista financiero. Generalmente, aquellos con cáncer financiero son los que tienen ideas de la era industrial. ¿Por qué digo eso? Porque en la era industrial la gente no tenía que pensar sobre el mañana. Las reglas eran, trabaja duro y tu empleador o el gobierno se encargará de ti en el mañana, lo cual es la razón por la que muchos de mis amigos y familiares decían a menudo, consigue un trabajo con el gobierno, tiene grandes beneficios. Asegúrate que la compañía para la que trabajes tenga un excelente plan de retiro. Asegúrate que la compañía para la que trabajes tenga un sindicato fuerte. Esas eran palabras de consejo basadas en la regla de la era industrial, a las que me refiero como la mentalidad del merecimiento. Aunque las reglas han cambiado, mucha gente no ha cambiado sus reglas personales, especialmente sus reglas financieras. Aún continúan gastando como si no hubiera necesidad de planificar para mañana. Eso es lo que busco cuando leo los estados financieros de una persona, si tienen o no un mañana. ¿Tiene usted un mañana? Mantener las cosas sencillas. Eso es lo que yo busco en el estado financiero personal. Allí está, declaración de ingresos. Está el ingreso y en el gasto hoy. En la hoja de balance, los activos de mañana y los pasivos son del ayer. La gente que no tiene activos, que derrocha su flujo de efectivo, no tiene futuro.
Cuando descubro las personas que no tienen activos, generalmente están trabajando por un sueldo para pagar cuentas. Si usted mira la columna de gastos de la mayoría de la gente, los dos gastos mensuales más grandes son los impuestos y los intereses por pasivos de largo plazo. Tu declaración de ingresos tiene el siguiente aspecto. El ingreso. Gasto está representado, el ingreso pequeñito, ¿no? Y el gasto más grande, es que está representado por impuestos, aproximadamente 50%. La deuda, aproximadamente 35%. Y le quedan el 15% para vivir. En la hoja de balance no hay activos, no hay pasivos. En otras palabras, el gobierno y el banco reciben su pago antes que ellos. La gente que no puede controlar su flujo de efectivo generalmente no tiene futuro financiero y se encontrarán en serios problemas en los próximos años. ¿Por qué? Una persona que solo se encuentra en el cuadrante E de empleado tiene poca protección contra los impuestos y la deuda. Incluso una persona autoempleado, puede hacer algo acerca de esos dos cánceres financieros. Si esto no tiene sentido para ustedes, les sugiero que lea o vuelva a leer Padre Rico, Padre Pobre, pues hará que este capítulo y los siguientes sean más fáciles de comprender. Tres patrones de flujo de efectivo. Como afirmé en Padre Rico, Padre Pobre, existen tres patrones básicos de flujo de efectivo. Uno para los ricos, uno para los pobres y uno para la clase media. El siguiente es el patrón de flujo de efectivo para los pobres. Tienen el empleo, el gasto y ya. El siguiente es el patrón de flujo de efectivo de la clase media. Tienen empleo, tienen un ingreso, adquieren pasivos y gastan el dinero. O sea, se endeudan y gastan. Trabajar, ganar, gastar, endeudarse. Clase media. Este flujo de efectivo es considerado normal e inteligente por nuestra sociedad. Después de todo, la gente que tiene este patrón probablemente tiene trabajos bien pagados, casas bonitas, automóviles y tarjetas de crédito. Eso es lo que mi padre rico llamaba el sueño de la clase trabajadora. Cuando practico con adultos mi juego de mesa educativo Cash Flow, ellos generalmente luchan mentalmente. ¿Por qué? Porque están teniendo su primer contacto con la educación financiera, lo que significa comprender los números y las palabras del dinero. Se necesitan varias horas para jugar, no porque el juego sea largo, sino porque los jugadores están aprendiendo un tema completamente nuevo. Es como aprender una lengua extranjera, pero la buena noticia es que este nuevo conocimiento puede ser obtenido rápidamente y entonces el juego se hace más rápido. Se acelera porque los jugadores son más listos y mientras más practican el juego, más listos y rápidos se vuelven, al mismo tiempo que se divierten. Algo más ocurre. Dado que ahora tienen conocimientos financieros, muchos comienzan a darse cuenta de que se encuentran personalmente en problemas de este tipo, incluso a pesar de que el resto de la sociedad piensa que son normales desde el punto de vista financiero. Tener un patrón de flujo de efectivo de la clase media era normal en la era industrial, pero podría ser desastroso en la era de la información. Muchas personas, una vez que han aprendido y comprendido exitosamente el juego, comienzan a buscar nuevas respuestas. Se vuelve como el sonido de un despertador acerca de su salud financiera personal, de la misma forma que un ligero ataque al corazón es una alerta sobre la salud médica de una persona. Al momento de comprender, muchas personas comienzan a pensar como los ricos, en vez de pensar como una persona trabajadora de clase media. Después de jugar varias veces Cash Flow, algunas personas comienzan a cambiar su patrón de pensamiento al de los ricos y comienzan a buscar un patrón de flujo de efectivo que tiene un aspecto parecido al siguiente. Se tienen activos que generan ingresos.
Este es el patrón de pensamiento que mi padre rico deseaba que su hijo y yo tuviéramos cuando éramos niños pequeños, lo cual es la razón por la que nos retiró nuestros sueldos y se rehusó a darnos aumentos. Él nunca quiso que nos hiciéramos adictos a la idea de un trabajo bien pagado. Él deseaba que desarrolláramos el patrón de pensamiento de pensar solo en activos e ingreso en la forma de ganancias de capital, dividendos, ingresos por renta, ingreso residual de negocio y regalías. Para las personas que desean ser exitosas en la era de la información, mientras más rápido comiencen a desarrollar su inteligencia financiera y su inteligencia emocional para pensar de acuerdo a ese patrón, más rápido se sentirán seguras desde el punto de vista financiero y encontrarán la libertad financiera. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, este patrón de flujo de efectivo tiene mucho más sentido para mí. Y para lograr ese patrón, una persona necesita ver el mundo desde los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista, no solo desde los cuadrantes de empleado y autoempleado. También llamo al anterior un estado financiero de la era de la información, porque el ingreso es generado de manera estricta a partir de la información y no del trabajo duro. En la era de la información, la idea del trabajo duro no significa lo mismo que en la era agrícola o en la era industrial. En la era de la información, la gente que trabaja más duro físicamente recibirá la menor paga. Eso ya ocurre hoy en día y ha ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente cuando la gente dice no trabajes duro, trabaja de manera inteligente, no se refieren a trabajar de manera inteligente en los cuadrantes de empleado o autoempleado. En realidad se refieren a trabajar de manera inteligente en los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista. Esa es la forma de pensar de la era industrial, por lo que la inteligencia financiera y la inteligencia emocional son vitales hoy en día y lo serán en el futuro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obviamente mi respuesta consiste en reeducarse a sí mismo para pensar como una persona rica, no como una persona pobre o de clase media. En otras palabras, pensar y mirar al mundo desde los cuadrantes dueño de negocio e inversionista. Sin embargo, la solución no es tan sencilla como regresar a la escuela y tomar algunos cursos. Para ser exitoso en los cuadrantes e I, dueño de negocio e inversionista, se requiere inteligencia financiera, inteligencia de sistemas e inteligencia emocional. Y esas cosas no pueden ser aprendidas en la escuela. La razón por la que esas inteligencias son difíciles de aprender es porque la mayoría de los alumnos está conectados con el modo de vida que consiste en trabajar duro y gastar. Sienten ansiedad financiera, así que se apresuran a trabajar y trabajan duro. Regresan a casa y escuchan acerca del mercado de valores que ha subido o bajado. La ansiedad crece, así que van a comprar la nueva casa o el nuevo automóvil y luego van a jugar al golf para evitar la ansiedad. El problema es que la ansiedad regresa el lunes por la mañana. ¿Cómo comienza usted a pensar como una persona rica? La gente a menudo me pregunta cómo comenzar a pensar como una persona rica. Yo siempre recomiendo comenzar en pequeño y procurar una educación en vez de salir corriendo y simplemente comprar unidades de un fondo de inversión o propiedades para renta. Si la gente es seria acerca de aprender y reentrenarse para pensar como una persona rica, les recomiendo mi juego de mesa Cash Flow. Yo elaboré el juego para ayudar a la gente a mejorar su inteligencia financiera. Proporciona a la gente la capacitación mental, física y emocional necesaria para permitirles hacer el cambio gradual de pensar como una persona de clase media a pensar como una persona rica. Enseña a la gente acerca de lo que mi padre rico decía que era importante, que no es un buen salario o una gran casa. El flujo de efectivo no es dinero, alivia la ansiedad.
Las dificultades financieras y la pobreza son en realidad problemas de ansiedad financiera. Son lazos mentales que mantienen a la gente atrapada en lo que llamo la carrera de la rata. A menos que se rompa con los ganchos mentales y emocionales, el patrón permanece intacto. He trabajado con un banquero hace unos meses para romper su patrón de lucha financiera. Yo no soy un terapeuta, pero he tenido experiencia al romper con mis propios hábitos financieros inculcados por mi familia. Este banquero gana más de $120,000 al año, pero siempre está en alguna clase de problema financiero. Tiene una familia muy bella, 3 automóviles, una casa para vacacionar y el aspecto de un banquero próspero. Sin embargo, cuando miré sus estados financieros, encontré un cáncer financiero que hubiera sido terminal en unos años si no hubiera cambiado sus hábitos. La primera vez que él y su esposa jugaron Cash Flow, él tuvo dificultades y comenzó a estremecerse de manera casi incontrolable. Su mente estaba vagando y simplemente no parecía comprender el juego. Después de 4 horas estaba todavía atrapado. Todos los demás habían completado el juego, pero él estaba todavía en la carrera de la rata. Así que le pregunté conforme dejábamos de lado el juego qué estaba ocurriendo. Su única respuesta fue que el juego era demasiado difícil, demasiado lento y aburrido. Entonces le recordé lo que le había dicho antes de que comenzara el juego. Todos los juegos son reflejos de las personas que los juegan. En otras palabras, un juego es un espejo que le permite a usted a mirarse a sí mismo. Esa afirmación le molestó, así que di marcha atrás y le pregunté si todavía estaba comprometido a poner en orden su vida financiera. Él me dijo que todavía estaba comprometido, así que los invité a él y a su esposa, que se enamoró del juego, a volver a jugar con un grupo de inversión que yo estaba dirigiendo. Una semana después se presentó de manera reticente. Esta vez comenzaron a encenderse algunas luces en el interior de su cabeza. La parte de contabilidad le resultó sencilla, así que él era naturalmente claro con los números, lo que es importante para que el juego sea valioso. Pero ahora estaba comenzando a comprender el número de los negocios y la inversión. Él podía finalmente ver con su mente los patrones de su propia vida y las cosas que estaba haciendo para causar sus propias dificultades financieras. Todavía no había terminado el juego después de 4 horas, pero estaba comenzando a aprender. Al marcharse esta vez, él mismo se invitó a regresar. Al llegar a la tercera reunión, era un hombre nuevo. Tenía ahora el control de su juego, su contabilidad y sus inversiones. Su confianza aumentó y esta vez terminó exitosamente la carrera de la rata y pasó a la pista rápida. Al marcharse en esta ocasión, adquirió el juego y me dijo, voy a enseñarle a mis hijos. Durante la cuarta reunión me dijo que sus propios gastos personales habían disminuido. Había cambiado sus hábitos de gasto y eliminado varias tarjetas de crédito y ahora estaba adquiriendo un interés activo en aprender a invertir y construir su columna de activos. Su pensamiento estaba ahora en camino de convertirlo en un pensador de la era de la información. Durante la quinta reunión probó Cash Flow 202, que es un juego avanzado para las personas que han dominado el Cash Flow 101 original. Ahora estaba listo y deseoso de jugar el juego rápido y riesgoso que juegan los verdaderos dueños de negocio e inversionistas. La mejor noticia es que había asumido el control de su futuro financiero. Este hombre era completamente diferente del que me pidió que hiciera más fácil Scarflow la primera vez que lo jugó. Le dije que si quería un juego más fácil debía jugar Monopolio, que también constituye un excelente juego de enseñanza. Una semana después, en vez de querer que las cosas fueran más sencillas, estaba buscando activamente desafíos más grandes y era optimista respecto de su futuro financiero. Él se había reeducado a sí mismo, no solo mentalmente, sino lo que es más importante, emocionalmente, gracias al poder del proceso de aprendizaje repetitivo que proviene de un juego. En mi opinión, los juegos son una herramienta de enseñanza magnífica porque requieren que el jugador se involucre totalmente con el proceso de aprendizaje,
mientras se divierte. Jugar un juego involucra a una persona desde el punto de vista mental, emocional y físico. Los 7 pasos para encontrar su pista rápida financiera. Capítulo 11. Paso 1. Es tiempo de atender su propio negocio. ¿Ha estado usted trabajando duro y haciendo que todos los demás se enriquezcan? Al comenzar nuestra vida, mucha gente está programada para atender los negocios de otras personas y hacer que otras personas se enriquezcan. Eso comienza de manera inocente con palabras de consejo como las siguientes. Ve a la escuela, obtén buenas calificaciones para que puedas encontrar un empleo seguro con buen salario y excelentes beneficios. Trabaja duro para que puedas comprar la casa de tus sueños. Después de todo, tu casa es un activo y es tu inversión más importante. Tener una gran hipoteca es bueno porque el gobierno te proporciona una deducción de impuestos sobre los pagos de los intereses. Compra ahora, paga después, o bajo pago inicial y fáciles pagos mensuales, o venga y ahorre dinero. La gente que sigue ciegamente esos consejos a menudo se convierten en empleados que hacen que sus jefes y los dueños se vuelvan ricos. Deudores que hacen que los bancos y los prestamistas se vuelvan ricos. Contribuyentes que hacen que el gobierno se enriquezca. Consumidores que hacen que muchos otros negocios se enriquezcan. En vez de encontrar su propia pista financiera, ayudan a que todos los demás encuentren la suya. En vez de atender sus propios negocios, trabajan toda su vida atendiendo los negocios de los demás. Al observar la declaración de ingresos y la hoja de balance, usted puede fácilmente comenzar a advertir cómo hemos sido programados desde una edad temprana para atender los negocios de todos los demás e ignorar nuestro propio negocio. Entonces está declaración de ingreso. El ingreso, usted atiende el negocio de su jefe. Y en el gasto, usted atiende el negocio del gobierno por medio de los impuestos. Con cada rubro de gasto adicional, usted atiende los negocios de muchas personas. Y en la hoja de balance, los activos. Este es su negocio. Y en los pasivos, usted atiende el negocio de su banquero. Pagando deudas, pagando deudas. Actúe. En mis clases, a menudo le pido a la gente que llene sus estados financieros. En el caso de muchas personas, sus estados financieros no presentan una imagen muy bonita, sencillamente porque han sido guiados de manera incorrecta para atender los negocios de todos los demás en lugar de atender el suyo. Su primer paso, llene su propio estado Llene su propio estado financiero personal. He incluido una muestra de estado financiero y de hoja de balance como se muestra en el juego Cashflow. Con el fin de llegar a donde usted quiere ir, necesita saber en dónde se encuentra. Este es el primer paso para asumir el control de su vida y pasar más tiempo atendiendo su propio negocio. 2. Establezca sus metas financieras. Fije una meta financiera a largo plazo para el sitio en que usted quiere estar en 5 años y una meta financiera menor a corto plazo para el sitio en que usted quiere estar en 12 meses. La meta financiera más pequeña es un paso en el camino hacia la meta de 5 años. Fije metas que sean realistas y que sean posible alcanzar. A. En los próximos 12 meses. 1. Deseo reducir mi deuda por 2. Deseo incrementar el flujo de efectivo de mis activos o ingreso pasivo. El ingreso pasivo es ingreso que usted obtiene sin trabajar por él. A. Tanto mensual. B. Mis metas financieras a 5 años son 1. Incrementar el flujo de efectivo de mis activos a
tanto dinero mensual. Dos, tener estos medios de inversión en mi columna de activos, por ejemplo, bienes raíces, acciones, negocios, etcétera. C, utilice sus metas a 5 años para desarrollar su declaración de ingresos y su hoja de balance a 5 años a partir de hoy. Ahora que conoce dónde está hoy desde el punto de vista financiero y que ha fijado sus metas, necesita asumir el control de su flujo de efectivo con el fin de que pueda lograr sus metas. Mm, Vamos a dejar por allí para que esto nos quede de tarea para el fin de semana, ¿vale? Bueno, aquí está, profesión, jugador. Meta. Salir de la carrera de la rata y pasar a la pista rápida al crear su propio ingreso pasivo que sea más grande que sus gastos totales. Entonces aquí está la declaración de renta, de ingresos, salario, interés, dividendo, bienes raíces, flujo de efectivo. Muy bien. Aquí hay un ejercicio para tener un auditor, un compañero de trabajo. Está muy interesante para empezar el lunes con la próxima sesión, analizando nuestra hoja de balance. Muy bien. Para pasar al capítulo 12. Excelente. Entonces, quedamos en la página 278, capítulo 12, y con tarea del capítulo 11. Ok, siamo pronti, estamos pronto, we are ready. Je suis prêt. Buenos días para Maite, Lady Saavedra, Graciela, Latiel, Pedro Jadán, Eduardo Chamba, María Giovanna, Janet. Ya vea, aquí me llamas de mañana pita. Me hace. No, buenos días, buenos días, buenos días. Ya me Permíteme es que ver saludo ahí. a los otros diamantes. Permíteme un momento. Gracias. Muy bien. Entonces estaba saludando a Carmen, Sandrita, Yelitza, allá que están de ruta, Gracielita, que está allí comenzando su día ya hace varias horas, claro. Raymond, escriban en el chat de dónde se conectan, porque tenemos personas nuevas en la sala hoy, entonces para que ellos vean desde dónde estamos conectados. Por favor, escriban en el chat y ahorita los leemos. Voy a ir al chat y luego para hablar de lo que hemos aprendido hoy. ¿Ok? Gracias, Sandrita, por tu apoyo con los micrófonos. Dice Ana Palacios, muy buenos días, que sea de bendiciones. Gracias, Ana. Patricio Chalacán. em, Escribe, Ana, de dónde te conectas. Escriban de dónde se conectan, por favor. Eso es bonito, ver que somos una comunidad internacional, emprendedores en red, con mentalidad positiva en varias partes de Latinoamérica y vamos para el resto del mundo. Patricio dice desde Ecuador, muy buenos días, mis líderes, que Dios los bendiga, los siga bendiciendo enormemente a cada uno de ustedes y a mí también. Sí, señor, un abrazo. Gracias, Patricio. Noemi desde Chile, muy buenos días, excelente día, bendiciones a todos, qué gusto saludarte, Noemi. Janet. Buenos días, Gladys, María Córdoba, muy buenos días, Dios los bendiga. Pedro Jadán también saluda. Gladys nos hace un compartir de un aprendizaje. Esos compartires son muy importantes. Muchas veces es el miedo que no deja actuar, pero si nos caemos 20 veces, nos levantamos con más fuerza y entregando, pidiéndole a Dios que Él nos dé sabiduría y sacar el miedo para avanzar. Sí, así es. En el centro de cualquier dificultad hay una solución y en mayoría y en muchos de los casos una bendición. Pedro Salazar saluda desde Sucumbíos, Ecuador. Pedro Jadán de Machala, Raymond desde Santana, Boyacá, Graciela desde Neiva, Hidrabau desde Ecuador, Santa Elena, Gladys María Córdoba desde Turbo, Antioquia. Quienes faltan por escribir, escriban, muy bien. Qué bien. Bueno, si alguien quiere tomar la palabra, pues pida al Santo Espíritu, claro, pero pida la palabra levantando la mano. ¿Está bien? Muy bien. Yo me voy a referir a algunas páginas que apunté allí, la página 257. Aquí Carmen saluda desde Sucumbíos en el Amazonas de Ecuador, Yelitza desde Mosquera, Cundinamarca, chévere. Entonces, yo me voy a referir en la página 257 cuando comenzamos a leer. Hay 7 pasos para guiarnos en el camino hacia el lado derecho del cuadrante. Entonces, si tú estás viendo la grabación, ve a la página 257
pídale a su línea de patrocinio el libro si no lo tiene y vamos a trabajar allí con los 7 pasos. Y cuando habla de los 7 pasos, nos dice que seamos amables con nosotros mismos. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Conozco personas y especialmente a una persona que perdió el rumbo precisamente porque era muy dura consigo misma y se daba duro y no se tenía paciencia. Y el que no tiene paciencia consigo mismo no tiene paciencia con los demás, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Si uno no se perdona, no va a poder perdonar. Si no es bueno consigo mismo, no va a poder ser bueno con los demás. Así que tenga paciencia. ¿Por qué? Porque esta transición, y eso es muy importante cuando mostramos nuestro proyecto, es tener con sumo cuidado, tomar las expectativas, los deseos de las personas con guante de seda. Es muy importante. ¿Por qué? Porque este es un proceso que es una transición emocional, porque es cambiar la manera de pensar y eso se hace, recordemos que a la mente se llega por el corazón. Primero la relación, luego la transacción. Primero la relación, luego la transacción, porque es un camino de transición hacia una nueva mentalidad financiera y emocional, como lo hemos visto hoy, ¿ya? Y aquí nos pide que tomemos tiempo en los 7 pasos y la importancia de un aprendizaje mental y físico. Es muy importante que este fin de semana retomemos y releamos el libro en aquello que nos va a servir para empezar el mes, porque definitivamente, digamos que es providencial el hecho que estamos leyendo estas páginas justo en el cierre del mes para iniciar otro, ¿sí? Y recordar, en la página 259 dice, en vez de escuchar quiénes deben ser, con el fin de hacer. Entonces, enfoquémonos en nosotros, tenemos las cualidades, las habilidades, las destrezas, ya hemos triunfado en varias áreas de nuestra vida. Es más difícil ser madre, padre, muchas veces hijo, que llegar a diamante. Es más difícil conservar un empleo muchas veces que llegar a diamante. Es mucho más difícil otras cosas que llegar a diamante, ¿ya? Lo que pasa es que tenemos que hacerlo es sencillo y entender que no es fácil, no es fácil. Las cosas que valen la pena en la vida no son fáciles, pero sí tienen mucha sencillez. Y para ser sencillos en lo que hay que desarrollar, hay que estudiar, ¿ok? Ocaneda, saluda desde Asunción, Paraguay, nuestro colombiano embajador en Paraguay, Ocaneda Rodríguez, ahí está. John Carlos, nuestro doble diamante, nos dice eh, en un mensaje interno, John Carlos, no estás en el mensaje de grupo, dice Robert Kiyosaki y su esposa Kim asistían como mínimo a 2 seminarios al año. Gracias por el mensaje también subliminal ahí. Es muy importante entender que tenemos un seminario y pongan mucho cuidado a lo que les voy a contar, ¿sí? Tenemos un seminario en Medellín con un joven que es millonario y millonario en dólares y se hizo millonario en dólares en Gínode, en nuestro proyecto, ¿ok? Todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado en la vida ha sido preparatorio para lo que estamos viviendo ahora. Todo. A nosotros nos está siendo dado una, una mesa de un banquete de oportunidad. Entonces tenemos la responsabilidad de prepararnos para ello. Y la preparación para uno estar alineado con un nuevo escenario mental, emocional y hasta físico requiere creencia. La mejor manera de aumentar el nivel de creencia es asistiendo a eventos. Y ahora que tenemos esa bendición de tener un evento presencial en Medellín, ¿sí? Y, y lo más importante es aprovecha el espacio que tienes en tu vida para poder ir, ¿ok? Algunos por fuerza mayor no van a poder ir o no vamos a poder estar, pero si tú tienes la posibilidad del 1% de estar en Medellín en ese seminario, eso es lo que debes hacer en nombre de tu futuro financiero y el bienestar de tu familia ahora y después. Entonces, hay una promoción en preventa, ténganlo en cuenta, que es la entrada vale 40.000 pesos, pero en preventa 5 entradas por 100.000. ¿Ok? Y el que la entendió, la entendió. Adelante, Raymond, que está pidiendo la palabra.
Gracias, Alex. Nada, capítulo muy interesante, como lo es todo el libro, porque nos ayuda a visualizar el negocio de la manera correcta, ¿verdad? Este libro nos da la información del proyecto, de la magnitud del proyecto que tenemos en las manos, ¿sí? Que la gran mayoría de personas lo vemos o piensa que es de vender productos y como la venta es muy buena, el margen de ganancia es muy bueno, pues nada, nos quedamos ahí en ese proceso y dejamos realmente de hacer lo que debemos de hacer, que es construir la red, ¿no? Porque pues eso no solo nos hace libre a cada uno de nosotros, sino a aquellas personas que traemos y que pueden ser más grandes que nosotros en el negocio y en la industria. Se habla que el cheque más grande de esta compañía aún no ha llegado al negocio, ¿sí? Y puede ser cierto, como puede ser que ya sea uno de los que ya esté, pero realmente el negocio de cada uno de nosotros comienza de uno hacia abajo, y ahí lo dice el libro donde dice que cómo nos comemos un elefante. Y esto es un elefante. Este negocio que nosotros tenemos es un elefante. Es muy gigante, pero tenemos que hacerlo paso a paso, mordisco a mordisco, ¿sí? Porque no podemos pensar hacerlo todo en 2, 3, 6 meses, un año, y como no resultó, darnos por vencidos y salir corriendo porque decir es que no funcionó, ¿sí? Ahí también nos dice que actuar es mejor que no actuar, ¿cierto? Esa es la diferencia entre los los A, los D y los I, ¿sí? Que nosotros siempre, los del lado izquierdo del cuadrante, pues estamos mirando cómo, cómo tener más información, cómo educarnos un poco más y no damos los pasos a seguir. No estamos en no estamos en una consecuencia de estar actuando que vayamos conociendo el proyecto. Entonces, pienso que es un proyecto de educación, sí, pero más de hacer diariamente para poder tener resultados. Entonces, nada, no nos dé miedo mostrarle este elefante a la gente y enseñarle que se come mordisco los pies. Y todo lo hacemos por medio de este club del libro, por medio de estos eventos, por medio de los seminarios, por medio de los audios y conectándonos con la información correcta. Así que la invitación es actuar a tener esos resultados que cada uno buscamos y queremos. Y nada, hacer la lista, hacer los 10 pasos que hay que hacer de la. Pienso que ahí está el método de cómo hacerlo. Y a escuchar mucho la obligación. Así que bendecido día. Gracias a Gracias, todos. gracias Raymond, gracias. Y te referiste a algo muy importante que es el método. Si vamos yo asumo que todos los 224 familias que hay representadas en la sala, eh, entendemos que queremos construir una red, que queremos pasar al cuadrante derecho, que queremos ser dueño de negocios, y crear ingresos pasivos y que el dinero fluya independientemente de nuestro esfuerzo personal, ¿ya? Queremos construir una red que esté por todo el mundo, queremos crear grupos de ejecutivos de ventas, queremos crear grupos de líderes que traigan más líderes, queremos crear grupos de consumidores fieles, gente que esté afiliada, si sea solo para consumir, y personas que estén en el proceso de entender. Yo asumo que quien está en esta charla el día de hoy y estos clubes de lectura en estos horarios, queremos eso. Pero entonces, ¿qué le diría a una persona nueva para ingresarlo al proceso? Precisamente esto que está indicando Kiyosaki es buena parte y lo que el sistema educativo enseña. Entonces, una recomendación para ir cerrando la reunión de hoy eh, es, primero, para nosotros es muy importante, ya sea en nuevos comienzos o ya sea de gente de personas que ya están aquí, regresos a casa, nosotros mismos que estamos aquí, pero es tener claro dónde está la información del manual de negocios. En el capítulo 5 del manual de negocios están los bonos, entender los bonos, ¿sí? Entender, porque no solamente
entrar a ganar, sino también a no perder. Y muchos bonos, por ejemplo, hoy es muy importante mirar la red, quienes tenemos red, estar muy atentos, porque algunos de nuestros asociados pueden estarse perdiendo un bono porque no le han puesto cuidado a este tema de la estructura para ganar los bonos, de la estructura de red que hay que tener, y por unos pocos puntos están dejando de cobrar. Y como dice Raymond, de pronto están enfocados solamente en la venta del producto. La venta del producto nos da la ventaja de ser fuertes en el lado izquierdo como autoempleados. Creamos nuestro propio negocio de venta directa, de ingreso directo, pero tenemos los ojos puestos y emprendemos acciones de pasitos sencillos, los 10 pasos, hacia el cuadrante derecho. Entonces, atención sobre, y podemos dejar tarea para este fin de semana, leer el capítulo quinto de Plan de Compensación, donde hablan de las bonificaciones, ¿no? De los pagos que recibimos por todo lo que hacemos. La segunda parte de este inicio para alguien, recomendaría aprenderse el GPS, leerlo, mirarlo, tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces empezar a mirar, entonces darle una mirada al manual, ¿sí? Y también al código de ética, ¿no? Las normas y conductas del distribuidor, también, obviamente, para no cometer errores o identificar fallas en el comportamiento de negocios de algunas personas, ¿no? Y podernos proteger de estos lobos disfrazados de cordero. Entonces es muy importante. Entonces, primero lo del manual y el código de ética, segundo el GPS para aprender el método y empezar a aplicarlo, empezar a aplicar el GPS. Dentro del GPS, recomendar que veamos las acciones generadoras de renta, los pasos 4, 5, 6, 7 y 8 incluso para ganar dinero todos los días, hacer que la máquina se mueva, haga cash, cash, cash todos los días, ¿no? Que suene la registradora y empezar a componer el flujo de efectivo. Y terminando la tarea, vamos a hacer una tarea, capítulo 11, vamos al libro y vamos a hacer la tarea para sacar el cuadro, el balance de finanzas personales. Creo que el lunes podemos empezar con eso. Así que vayan abriendo cámara, vayan arreglándose el moño porque vamos a tomar la foto histórica, esta foto que va a permitir que después mostremos en la historia cómo y dónde está Benigno, se fue a estudiar. Llámalo que para la foto. Ya se fue a estudiar. Muy bien. Entonces, no siendo más, felicitaciones a cada uno por estar aquí. Abramos cámara, abramos mente y corazón. Si quiere, póngale el corazón a la foto para que le ponga el corazón al negocio, a la una, a las dos y a las tres. Esa es. Gracias. Bien. Excelente. Excelente toma. John Carlos está allí con María Celeste, por eso no nos acompañó en directo hoy, aunque está ahí. María Celeste lo tiene ahí haciendo la tarea, muy bien. Y todos trabajamos para esa generación emergente que viene. Abran sus micrófonos para despedirse y que Dios bendiga sus decisiones. Nos vemos en Feliz y bendecido día. bendecido Dios día. los bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias, mi Imperial. Excelente día. Chao, chao. Semana. Chao. Para todos. Bendiciones infinitas para todos desde Bogotá. Gracias. Bendecido día para todos. Gracias. Lady bendiciones. Buen día, guten Morgen, buen día.